Buenas noches, compañeros, gusto saludarles, ¿cómo están? Buenas noches, Lick. Bien, demos un poquito de tiempo en lo que entran sus compañeros que ya están entrando. Demos un par de minutitos más. Gracias. Bien, bien, compañeros, empecemos ya lo que vemos. Hemos dado suficiente tiempo, faltan bastantitos, pero
Ya pasamos más de los 100, que es lo que siempre estoy pendiente, que no tengan problema, que solo 100 acepte el sistema, pero no tenemos problema. Bien, en la última clase platicábamos un poquito sobre lo que era la interpretación de la ley. Y decíamos que interpretar la ley es buscar el verdadero sentido y alcance que le quiso dar el legislador. El sentido, es decir, qué quiso decir, y el alcance, qué situaciones pretendió abarcar, es decir, hasta dónde llega, qué quiso decir en una ley que emitió y hasta dónde estableció. Y señalábamos el otro día, pues, un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de los alimentos. En un artículo del Código Civil, que es el 278, dice que comprende la denominación de alimentos, y ahí mismo más adelantito señala hasta dónde. Es decir, todos los que tenemos derecho a ser alimentados, y habla también de quienes se obligan a dar alimentos, y en el caso de los menores dice que hasta 18 años, es decir, hasta ahí abarcó, en el caso de los alimentos para los menores de edad. Aquí está el sentido que quiso decir y hasta dónde abarcó. Y mencionábamos la clasificación de interpretación en cuanto a la persona que la realiza. Señalábamos tres formas o clases de interpretación: la auténtica, la judicial, que también se le llama usual, y la doctrinaria. Decíamos que la auténtica es la que realiza el mismo órgano que la emite, la judicial la que se realiza todos los días en los tribunales, y la doctrinaria la que realizan las personas que se dedican al estudio del derecho exclusivamente. Ahí nos habíamos quedado. Hasta ahí recuerdo yo, no estoy equivocado, lo estoy bien. No escucho ninguna respuesta. Está bien, Lick, está muy bien. Hasta ahí llegamos bien. Entonces ahora veamos las clases de interpretación por los efectos que produce. Fíjense bien, por los efectos que produce. Lo anterior era por la persona que la realizaba, ahora son por los efectos. La primera de las clasificaciones se llama interpretación extensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos conformarnos con lo que dicen las palabras literales de la ley, especialmente cuando se trate de derechos humanos o de garantías constitucionales de nuestro sistema democrático. Es decir, tenemos que interpretar más allá para defender nuestro sistema de derecho, para defender nuestros derechos humanos. ¿Y dónde está el fundamento legal de eso? Está en la ley de amparo, habeas corpus y de constitucionalidad. Si alguien la tiene por ahí, yo no se las había pedido, pero si alguien la tiene, podría darle una lectura al artículo 2, ley de amparo, habeas corpus y de constitucionalidad. ¿Quién la tiene por ahí? ¿Nadie lo tiene? Permítame, Lick, sí la tengo, pero está guardada. A ver, ¿quién la tiene por ahí? Siempre tengan sus leyes a la mano para que... Artículo 2, interpretación extensiva de la ley. Las disposiciones de esta ley se interpretarán siempre en forma extensiva, a manera de procurar la adecuada protección de los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de las garantías y defensas del orden constitucional. Ahí está claro, ¿eh? Gracias, Noé. Ahí está claro. Es una interpretación extensiva de derechos humanos y nuestro sistema democrático. Eso tenemos que hacerlo siempre, defender derechos humanos, defender nuestro sistema democrático. Eso tenemos que tenerlo en la mente. Es una interpretación extensiva, más allá del sentido literal de las palabras. Pero al contrario, censo, o al revés, podríamos decirle, cuando dice contrario censo, al contrario, o al revés, está la interpretación restrictiva. Aquí lo que sucede es que en la clasificación de las leyes que vieron ustedes en su introducción al derecho, dijeron que habría leyes generales y leyes especiales. Pues cuando se va a interpretar en forma restrictiva una ley, es que se está aplicando la ley especial. Hay leyes que se emiten para regular determinada materia. Eso es lo que vamos a aplicar. ¿Y dónde está su fundamento? En la ley del organismo judicial. A ver, ¿quién nos ayuda con el artículo 13, 13 de la ley del organismo judicial?
Esa sí la tienen ahí a la mano, ¿verdad? Yo lo tengo, licenciado. Buenas noches. Primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes. Artículo 13. Eso puede ponerle ahí interpretación restrictiva. Pueden ponérselo a la par, ya saben ustedes que se aplica la ley especial sobre la ley general. Y pueden poner allá en su ley de amparo, si la tienen ahí a la mano, o pongan la anotación para cuando la tengan, interpretación extensiva, artículo 2 de la ley de amparo, habeas corpus y de constitucionalidad. Ahí lo tengan presente. Entonces llevamos con dos clases de interpretación por sus efectos. Hay otra que se llama analógica, la analogía. Lo que sucede es que muchas veces no encuentra el juez la norma que se va a aplicar, no la encuentra. Y tiene que buscar la norma, tiene que buscar la forma de resolver el conflicto, la analogía. Entonces, ¿qué hace? Busca en otras leyes sobre casos análogos, o lo que es lo mismo, sobre casos parecidos. Eso es la analogía. Bueno, este caso se parece mucho a tal caso. Este no tiene cómo resolverse, pero aquel se resolvió de tal manera. Resolvámoslo igual que aquel, es la analogía. Solo que mucho oído con esto. La analogía no se permite en materia penal para crear delitos. Es decir, si una conducta de una persona no está regulada como delito en las leyes penales, no es delito. Aunque a nosotros nos parezca que es un delito, una barbaridad, pero si en la ley penal no está, no está. Simple, y no puede hacerse por analogía. Fíjense bien, materia penal no se admite la analogía en creación de figuras delictivas, o sea, en los delitos. En los demás sí, en los procedimientos sí. Pues la analogía es eso. Y ya vamos a ver dónde está la analogía, porque es un artículo que vamos a leer en conjunto. La otra es la derogatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley está vigente, pero ya no se aplica, ¿no? Las circunstancias actuales ya no son propicias y se tiene como que estuviera derogada, pero realmente está vigente. Pero nadie, ni las autoridades se preocupan en poder aplicarla. Dos ejemplos muy sencillos. Hay una ley de tiempo de ubico que señala que los pilotos del transporte colectivo deben ir uniformados correctamente con su birrete y su corbata y todo, pero sin embargo en la realidad ustedes no encuentran a ningún piloto. José Robles, le recargo su micrófono, por favor. José, bueno, les decía entonces que en ese caso la ley está vigente, pero no se aplica. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de eso, de ver que en los transportes urbanos ningún piloto va decir que vestido con su uniforme, con su corbata, con su birrete, no hay. Pero la ley sigue vigente, no la ha derogado al Congreso, ahí está. Entonces es una interpretación de la historia. José, por favor. No te escucho nada aquí. José. No he dicho nada. José Robles, su micrófono. José Robles, por favor. Pues les decía, es un caso. El otro, por ejemplo, lo de la música, ¿verdad? Con su volumen. Ustedes pasan a la par ahí de un bus y lleva una música espantosa con un volumen que lastima los oídos, ¿verdad? Estridente totalmente. Y hay un límite según sea una casa, un salón, un automóvil, pero no les importa. ¿Y quién les va a decir algo? Nada, nadie, ¿verdad? Y traten ustedes de decirle algo a un piloto de esos vehículos colectivos, se va a ver que, o por lo menos los bajan, que sería lo menos que les puede pasar, que los bajen y los dejen ahí. Pero también son agresivos. Hay quienes ahí a la par de sus pies llevan machete, ¿verdad? Imagínense ustedes, pero la ley está vigente. Pero ¿quién se les obliga a que la cumplan? Nadie. Entonces se tiene como que fueran derogadas, ¿verdad? Y la otra es la declarativa. Aquí, pues eso es lo que dice la ley. Fijar con claridad y precisión lo que el legislador quiso decir. Es bien difícil, ¿verdad? ¿Por qué es difícil fijar con claridad y precisión? Porque cuando se emitió la ley las circunstancias eran unas, la realidad, que
es una fuente real, se recuerda, la realidad no es la misma hoy que hace 20 o 30 o 40 años. Es bien difícil, además, qué circunstancias políticas estaban en aquel momento, no sabemos qué pensaban los legisladores en ese momento, es bien difícil a lo que se piensa hoy. Esas son las 5 clases, 5 clases de interpretación por los efectos: extensiva, restrictiva, analógica, declarativa y derogatoria. ¿Alguna duda en eso? ¿Lo vemos? Y nos seguimos. Bien. Vamos a ver el método de interpretación de la ley. Fíjense en eso. Interpretación de la ley. La ley nos señala cómo debemos entenderla, así en palabras sencillas, cómo debemos entenderla. Y el primer método que nos señala es el método gramatical. Gramatical. Escuchen eso. ¿A qué se refiere? Que tenemos que tener claro el sentido literal de las palabras. Yo les recomendé cuando empezamos estas clases que si tenían algunos hijos en la escuela primaria o algunos tuvieran hermanitos en la escuela primaria, que le prestaran sus libros de lenguaje o lo que es lo mismo, idioma español, y que leyeran un poquito lo que es la puntuación, porque es vital. Cuando se escribe M antes de P y B, ¿verdad? Cuando se utiliza la coma, cuando es un punto y seguido, cuando es un punto y aparte, cuando hay signos de interrogación, cuando es un signo de admiración. Les lo dije, ¿por qué? Porque la escritura es fundamental cuando le explicamos a un juez el caso que queremos, que él entienda y nos resuelva. Tenemos que tener cuidado. Una coma nos separa oraciones, sin coma, corrido. Imagínense, solo puede ser la idea de que si una persona que canta una canción no hiciera pausas, ¿cómo cantaría? Pues esa es la puntuación. Ahí está, ¿verdad? Eso es lo que él lo hace con su respiración, y lo mismo hacemos nosotros. Cuando respiramos, hay un momento que estamos hablando y que tenemos que tomar, dejar que salga al aire y tomar nuevo para seguir hablando, porque no podemos hablar como que somos marionetas, ¿verdad? Entonces, esa puntuación es vital, y por eso se utiliza el método gramatical. El sentido literal de las palabras, de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua. ¿Cuál es su fundamento legal? El artículo 10 y el artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial. A ver, veamos el 10. ¿Quién quiere colaborar con el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial? Gracias, Benjamín. Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con sus disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. A la finalidad y al espíritu de la misma. B, a la historia fidedigna de su institución. C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Ahí está claro. Método gramatical, el sentido literal de las palabras. Ahí no hay palabras. Es un método que su fundamento es ese, pero también tiene otro método que se llama sistemático. ¿Sí? La ley es un sistema. Está todo íntimamente relacionado. Tenemos que ir conociendo poco a poco nuestra ley, pero cuando interpretamos la ley en artículos aislados hacemos una mala interpretación. ¿Saben cómo es la ley? Es como nosotros. Nosotros somos un todo, somos un sistema. Estamos formados, como ustedes recordarán en su escuela, en la escuela primaria, cuando se enseñaban el curso de ciencias naturales. ¿Cómo estamos formados? Cabeza, tronco y extremidades. Así es la ley. Tiene también las mismas partes, porque la ley es hecha por el hombre y el hombre lo hace toda a su semejanza, ¿verdad? Entonces, el cerebro funciona, pero para que dé las órdenes, los otros órganos tienen que funcionar. Si los órganos están mal, no funcionan.
¿Qué sucede si no tenemos un pie? El cerebro manda la orden para que camine, pero no hay pie, no camina. Pues lo mismo sucede con la ley. Nosotros tenemos nuestros sistemas, lo que es el sistema circulatorio, el sistema respiratorio. Igual es la ley. Todo es un sistema, es un método sistemático. Todo va íntimamente relacionado. ¿De qué sirve una ley sustantiva si no hay una ley procesal para que se cumpla? ¿Recuerden eso? La ley procesal es el procedimiento para que se cumplan los derechos de la ley sustantiva. Entonces todo está íntimamente relacionado. Y está también en ese mismo artículo 10, ahí nos señala que si no se puede, ahí está con la historia fidedigna de su institución, por ejemplo, ¿verdad? Es un sistema, todo es un sistema. No vayan a equivocarse en eso. Dos métodos, artículo 10, el principal, el método gramatical. Pueden ponerse a ver más, método gramatical y me abajo el método sistemático. La ley es un sistema. Está íntimamente relacionado. Nuestros órganos, todos están íntimamente conectados. Nos empieza a fallar uno y nos molesta todo. Así es la ley. Es el método de interpretación de la ley. Para completar, ¿alguien más quiere leernos el artículo 11 de esa misma ley? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Norma, sí le escucho. Integridad de las disposiciones especiales. La ley que tenga por objeto aclarar o interpretar otra ley no produce efectos respecto a actos ejecutados ni respecto a la cosa juzgada. Perdón, Norma. El artículo es el 11. 11 de la El ley. 11. 11, sí, 11. Oh, permítanme. Artículo 11. Idioma de la ley. Idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española. La acepción corresponde, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará su acepción usual en el país, lugar o región de que se trate. Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio, al menos que aparezca expresamente que se han usado en sentido distinto. Ahí está, ¿no? Ahí está la interpretación, los mismos métodos que hemos hablado, el método gramatical, sentido literal de las palabras, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y ahí está el otro que es un sistema ahí mismo, ¿verdad? Sobre todo es un sistema, la tecnología, el arte, la ciencia, todo es un sistema, todo está integrado. Entonces los dos métodos son fundamentales. Hay muchos más, el método evolutivo, el método histórico, pero no nos preocupemos en eso, ¿verdad? Lo importante es que ustedes tengan en este momento en su cabeza dos métodos, gramatical, como dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y el sistemático, porque la ley es un sistema. Si ustedes toman la ley, van a ver, por ejemplo, que está dividido en partes igual que el cuerpo humano. Por ejemplo, ustedes ya están viendo su código, su derecho civil, están viendo su libro 1, la primera parte, los bienes. Si ustedes ven, dice el libro 1, los bienes, y ahí vienen los capítulos y los títulos de cada uno. Cuando terminen ese libro 1, van a pasar a su derecho civil 2, que es el libro 2, son los bienes. Así es todo un sistema, así es también el cuerpo humano, ¿eh? Cabeza, tronco, extremidades, igual. Entonces, por favor, no se les olvide que para interpretar hay que tener en cuenta el método, no solo el método gramatical, sino el método sistemático. Ahora bien, hablamos de interpretación de la ley, pero para interpretarla no hay problema, pero hay casos en que no hay cómo resolver. Fíjense en eso. No hay. Se le señala o se le expone al juez el problema y el juez ya buscó en todas las leyes que hay en Guatemala y no encontró una que le resuelva el problema. Entonces es un caso único. La vida camina hacia adelante. Todos los días suceden cosas nuevas, cosas raras y cosas extraordinarias. Pues hay que resolverlas. Ningún juez puede decir, mire, yo no le resuelvo, porque fíjese que no hay una ley aquí que se puede, y cómo quiere que se lo haga. Para eso, el juez ha estudiado. Es un profesional del derecho que conoce el derecho, aparte de que sabe que está
está en los códigos, pero él conoce el derecho en la doctrina, que lo estudió, en los libros que tuvo para auxiliarse, para aprender derecho, porque el derecho no es solo leer los códigos, eso no es solo derecho, hay que conocer sus instituciones. Ustedes empezaron conociéndolas en sus cursos de introducción al derecho y van a ir conociéndolas de aquí en adelante. ¿Qué tiene que hacer el juez? El juez tiene que buscar la solución. Pero ¿cómo es posible si en la ley no está? Veamos qué dice el artículo 15 de la ley del organismo judicial. ¿Quién nos lo quiere leer el artículo 15? Obligación de resolver. Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de la justicia sin incurrir en responsabilidad. En los casos de falta, obscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley y luego pondrán el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que, si es el caso, ejercite su iniciativa de ley. Ahí está claro, ¿no? Los jueces no pueden denegar ni retardar la administración bajo ningún pretexto. Si está la ley, simplemente la aplica. Si no hay ley, la integra. Eso se llama integración de la ley. Cuando no hay una ley que resuelva el caso, tiene que integrarla. Y lo hace en base a los incisos que señala el artículo 10. Y si regresamos al artículo 10, vemos ahí que habla de 4 supuestos. ¿Tienen ahí el artículo 10? ¿Quién quiere repetirnos en los incisos nada más? El inciso A. A la finalidad. A la finalidad y al espíritu de la misma. B, a la historia fidedigna de su institución. C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. D, al modo que aparezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Ahí estamos claros, ¿no? O sea que el juez no puede decir no le resuelvo porque no hay un caso. Tiene que resolverlo. El inciso A y el B es interpretación de la ley, inciso A y B. Y el inciso C y D es integración de la ley. No hay ley, hay que aplicarla. Entonces, ¿qué hacer? Primero dice que busque la analogía. Recuerden los efectos que hablamos un momentito, por los efectos de la analógica o analogía, se busca un caso similar para resolverlo y poner en conocimiento de la Corte para que haga uso de la iniciativa de ley, analogía. Pero habla también de la equidad y los principios generales de derecho. ¿Qué es la equidad? Pues la equidad es buscar la justicia del caso, que sea lo más justo para las personas, tanto para el demandante como para el demandado, que sean, como dicen normalmente, ecuánime, ¿verdad? Lo mejor para ambos, sin perderse de vista los principios generales del derecho. ¿Y cuáles son los principios generales del derecho? Pues los que vemos ya en la Constitución y en los libros: derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, el derecho al debido proceso, a la legítima defensa, ya lo señalamos, derecho de petición, artículo 28 y 12 de la Constitución, ya vimos el debido proceso, artículo 16 de la Ley del Orden Judicial. ¿Sí? Esos son los principios que el juez no debe olvidar. Cuando un caso no esté regulado, aplica la analogía, aplica la equidad, aplica los principios generales del derecho. Su fundamento está claro. Artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial. A eso se refiere lo que son los efectos y los métodos de interpretación de la ley. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda? ¿La aclaramos antes de seguir? ¿Estamos claros? Bien. Veamos ahora los efectos de la ley procesal en el tiempo y en el espacio. Tiempo, días, meses, horas, semanas. Espacio, territorio, ¿verdad? Ciudad de Guatemala, municipios, departamentos, aldeas, caseríos, cantones, etc. Fíjense, vamos a ver primero lo que se refiere a los efectos de la ley procesal en el tiempo, ¿verdad? Días, meses, semanas, repitiendo. El primero se llama principio de entrada en vigor o principio de vigencia. De cualquier forma se puede estar en los libros. Principio de entrada en vigor o principio de vigencia es exactamente lo mismo. Ya hemos leído y lo vamos a leer de nuevo para recordarlo, cuando entra en vigor una ley después de que ha sido debidamente sancionada. Veamos para recordar el artículo 180 de la Constitución, compañeros.
180 de la Constitución. ¿Quién nos ayuda? Vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación. Integra en el diario íntegra en el diario oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo. Ahí está claro, el principio de entrada en vigor, y ahí están los dos métodos que explicamos, el método sincrónico y el método sucesivo. Sincrónico, todo al mismo tiempo, en el mismo lugar, sucesivo, en distintas fechas o en distintos lugares. Ahí están los métodos. Ese 180 debemos tenerlo ya claro, no saberlo de memoria, no. Saber, por regla general, que entra en vigor 8 días después de su publicación en el diario oficial, salvo que la ley diga lo contrario. Eso debe estar ya en la cabecita. Y ese mismo artículo, ya lo mencionamos, que está en el 6 de la ley del orden judicial, que ¿quién no lo quiere recordar? Aparte de Benjamín, ¿quién más quiere colaborar? A ver, ¿quién quiere? Rocío. Vigencia de la ley. La ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo. En el cómputo de ese plazo se tomarán en cuenta todos los días. Ahí estamos, ¿no? Claro, ¿verdad? Pero bien, ¿cómo sabemos entonces cuándo entró en vigor una ley? ¿Cómo lo sabemos? Pues vean, en la parte final de la ley se señala cuándo entra en vigor. Hay un articulito en la parte final en las leyes que siempre dice vigencia de la ley o simplemente vigencia. Por ejemplo, veamos la ley de amparo. La ley de amparo, habeas corpus de seguridad. ¿Quién la tiene ahí para que lea el artículo 209? Ley de amparo, habeas corpus y de constitucionalidad. Artículo 209, ¿quién lo tiene por ahí, compañeros? Lic, la ley de amparo. Sí, perdón, es 195, perdón, me equivoqué. Ah, sí, sí, porque no llega hasta ahí. Sí, sí, Dice perdón. vigencia de esta ley. La presente ley entrará en vigencia el día 14 de enero de 1986, dado en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala a los 8 días del mes de enero de 1986. Si ustedes se dan cuenta, ahí no está de los 8 días. O sea, las reglas son 8 días. Pero en este caso se señaló exactamente qué día entrará en vigor. En el caso de esa ley, ahí dice cuándo. No hay para dónde, le dice claramente que es el 14 de enero de 1986. No va a entrar en vigor ni antes ni después. Y es sincrónico. ¿Por qué? Porque entra en el país en vigencia el mismo día, en todo el país. Ahí no hay 8 días. Hay otras leyes, por ejemplo, si ustedes ven, creo que en el 209, si es el de la ley del mismo judicial. ¿Quién lo tiene ahí? ¿Quiere ver el 209? ¿Quién se recuerda? Ley del mismo judicial. Escucho. Nadie. 209. Constitución de la ley del mismo judicial. La Vigencia. presentación La ley entrará en vigencia 60 días después de su publicación en el diario oficial, pese al organismo ejecutivo para su publicación y cumplimiento, dado en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala a 10 días del mes de enero de 1989. Bien, eso hay unas reformas que deben ustedes tener siempre presentes. Tengan cuidado con eso, por favor. Yo les recomiendo siempre a los compañeros que cuando se compren sus leyes, compren las más actualizadas. ¿Por qué? Porque han habido reformas que han cambiado. Por ejemplo, esa ley judicial ha sido modificada y ha tenido otras fechas para publicarse. Inclusive el plazo original fue modificado después. Entonces tengan cuidado con eso. Tengan cuidado para no citar una norma que esté derogada. Pues al final siempre va a estar la vigencia. Y ahí dicen cuándo entró en vigor. En el caso de la Constitución también, si ustedes leen la Constitución van a encontrar el artículo 21, pero de la última parte que habla ya de lo que son las reformas. Entonces, ahí leamos. ¿Quién quiere leer el artículo 21 de las reformas a la Constitución? La presente Constitución Política de la República de Guatemala
entrará en vigencia el día 14 de enero de 1986 al quedar instalado el Congreso de la República y no pierde su validez y vigencia, pese a cualquier interrupción temporal derivada de situaciones de fuerza. Gracias. Se exceptúan de la fecha. Sí, siga. Se exceptúan de la fecha de vigencia el presente artículo y los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 17 y 20 de las disposiciones transitorias y finales de esta Constitución, los cuales entrarán en vigor el 1 de junio de 1985. Gracias, Andrea. Ahí está, ¿bien? O sea, cuando ustedes piensen en entrar en vigor, ¿cuándo entró en vigor esta ley? Pues se van a la parte final. ¿Qué va a hacer la ley general? Dice 8 días después de la elección. Bueno, entonces, ¿cuándo fue que se publicó? Pues algunas leyes dicen ahí cuándo se publicó. Hay librerías que tienen ese detalle de que al final dicen, esta ley fue publicada en el diario oficial en tal fecha. Entonces ustedes ahí cuentan sus 8 días. Pero con muchas leyes, como el caso de la que vimos, por ejemplo, de la Constitución y la de amparo, no dice 8 días, le señala el día exacto. Entonces es una modificación a lo que la regla general que ya sabemos. Siempre hagan eso, cuando ustedes compren su ley, pidan la última emisión, porque ahí ya vienen las reformas. Es lo mejor que pueden hacer, así no cometen ningún error de estar citando leyes o artículos que han sido derogados o que han sido modificados, ¿verdad? Dice, bueno, pero ese artículo no está, dice, pero es que en la mía no está así, en la mía está de otra forma. Entonces hay que tener mucho cuidado. Traten siempre de tener la ley más actualizada. Pregunte, ¿cuándo se hizo este tiraje de esta ley? Mire, esa es de hace 2 años, no tiene una más nueva. Pues hay una de un mes, ahí, porque ahí están las reformas. El Congreso puede reformarse su trabajo, ¿verdad? Derogar, reformar las leyes, y en un momento determinado puede hacerlo. Pueden pasar años sin que modifiquen una ley, ahí está vigente por muchos años, pero de repente si hay unos cambios por la vida, recuérdense las fuentes reales, ¿va? La realidad de la vida les obliga a derogar artículos y a reformar artículos, pues hay que estar en eso, ¿verdad? En eso, sin olvidar. Por favor, no se les olvide la regla general, 8 días, esa es la regla general, pero puede ampliarse o restringirse dicho término o señalar un día exacto, como el caso de la ley de amparo y la Constitución. Ese es el principio de entrada en vigor o principio de vigencia. Ese es un principio. El otro principio se llama de derogación o abrogación, total o parcial. Ya les enseñaron eso a ustedes en lo que es su instrucción de derecho, cuando es total y cuando es parcial. En el caso nuestro, la ley no hace esa diferencia de derogación y abrogación, sino que simplemente señala derogación de las leyes. Veamos el artículo 8, compañeros, de la ley de régimen judicial. 8, derogación de las leyes. A ver, Norma Rocío, ¿quiere ayudarnos? Hace un momento quería hacerlo. Sí, dígame. El artículo 8 de la ley de régimen judicial. 8. Ahorita se lo... Artículo 8. Dice derogatoria de las leyes. Las leyes se derogan por leyes posteriores. A. Por declaración expresa de las nuevas leyes. B. Parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. C. Totalmente porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior. D. Total o parcialmente por la inconstitucionalidad de sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Por el hecho de la derogación de una ley, no recobran vigencia las que ésta hubiera derogado. Bien, si ustedes se dan cuenta, ahí está total y parcialmente. Pero la ley nuestra no hace esa distinción de abrogación y derogación, simplemente habla de derogación de las leyes. Ese articulito siempre razona en lo que tiene relación con el 6 que está arriba y con el 180, porque en el 180 y el 6 que entra en vigor y en el 8 cuando se derogan. Tengan presentes esos 3 articulitos que son de la misma materia. Por favor, no se les olvide, la ley nuestra habla de derogación. La doctrina habla de derogación y abrogación. Para efectos nuestros, ¿qué nos interesa? Derogación, porque así nos dice la ley. Incluso empieza diciendo las leyes se derogan, no dice se abrogan, ¿no? Se derogan.
Entonces es el principio de derogación o abrogación. Pero hay otro principio más que se llama principio de irretroactividad, que quiere decir eso, jóvenes. La ley siempre va para adelante. Una ley se emite hoy para regular relaciones a futuro, nunca para atrás. Ya lo que pasó, ya pasó. No se puede modificar ni cambiar por una ley, no se puede. Ya todo va para adelante, la ley no va para atrás. El efecto se llama irretroactividad de la ley. Ahora bien, se permite un caso específico que la ley sí se aplica para atrás, y es en el ramo penal, o lo que es lo mismo, materia penal. Ramo o materia penal es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué sucede? Que se beneficia a la persona que es reo, que está siendo juzgado, que ya fue condenado. Un ejemplo, existe regulado el Código Penal de manera de ejemplo, ¿verdad? No sé que esté así. Se señala que quien comete el delito de robo, por ejemplo, se le impondrá una pena de 20 años de prisión. Es un supuesto, el Código lo dice así. Bueno, y efectivamente él está siendo juzgado y va en camino a que lo condenen, porque hay pruebas que lo incriminan, y va a ser condenado a 20 años. Pero en ese lapso en que lo están procesando, el Honorable Congreso emitió una nueva ley en la que señala que ya no se aplicarán 20 años, sino 30 a esta persona. No se le aplica la nueva ley, porque se le perjudica, se le aplica lo mismo 20. Pero si dijera, no, mire, ya no es de 20, es de 10, entonces sí se le aplica a la nueva ley. Para atrás. Dice, bueno, yo voy a ser beneficiado. ¿Por qué? Porque la ley permite que se le apliquen para atrás, o alguien ya fue condenado, se le sancionó a 20 años y se emite la nueva ley. Él tiene la posibilidad de acudir a los tribunales y pedir que se revise. Así es el recurso de revisión, para que se le imponga la nueva sanción que le beneficia. A eso se refiere. La ley no tiene efecto retroactivo, solo casos de materia penal. Si el reo es favorecido, si no, no. Veamos qué dice el artículo 15 de la Constitución. Artículo 15 de la Constitución. Y retroactividad de la ley. Así es. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Ahí está claro, ¿no? Dice que la ley, eso quiere decir que la ley se aplica siempre para, gracias Edgar, siempre para adelante. Siempre para adelante, nunca para atrás. Pero si favorece al reo, hay que aplicarla para atrás. Materia penal. Ahí hace la salvedad. Pueden ustedes marcarla con uno de esos fosforescentes que hay, marcadores fosforescentes, para que quede claro. Y marcar allá en el artículo 15 de la Constitución, 7 de la Ley Judicial. Y aquí en el 7, marcarle 15 de la Constitución. Es así como funcionan esos tres principios: principio de entrada en vigor, principio de abrogación y derogación, y principio de irretroactividad. Ese principio se refiere a tiempo. Claro ahí, por eso se llama efectos de la ley procesal en el tiempo. Días, meses, años, semanas, a eso se refiere. Vamos a ver el otro que se llama ley de aplicación en el espacio. Eso es territorio. Territorio. La ley nuestra es eminentemente territorial. No se les olvide eso. Por favor, leamos el artículo 5 de nuevo. 5 de la ley del organismo judicial. 5. Ámbito de aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a toda persona, nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como los definen las leyes y el derecho internacional. Eso se llama territorialidad de ley. Pues gracias, Rocío. Pueden poner ustedes ahí a la par en su código: territorialidad de la ley, a nacionales y extranjeros. O sea que no hay distinción.
Pero ahí mismo dice, ¿verdad?, que hay tratados de derecho internacional que hay que serlos aceptados. Guatemala no vive sola en el mundo, Guatemala forma parte del concierto de naciones, estamos íntimamente unidos y relacionados con varios países. Y tenemos que estar también en concordancia porque mantenemos relaciones económicas, relaciones culturales, relaciones diplomáticas de todo tipo con otros países. No somos solitos, no estamos solitos en este mundo, ¿verdad? Si estuviéramos solos no sobrevivimos para nada. O sea que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a dejarlo hasta aquí porque hasta aquí llegamos con la otra sección. Les agradezco mucho su presencia virtual. Primero Dios, el día miércoles seguimos ya con este tema e iniciamos otro, terminamos este que es poquito e iniciamos el tercer tema para seguir con el curso. Por favor, cuídense, por favor, así que cuídense, que pasen un bonito, feliz fin de semana, un agradable día del cariño con sus seres queridos o con las personas con las quienes conviven, pásenla bien, pero no se les olvide, cuídense, por favor, cuídense, primero Dios, el miércoles en este mismo sistema volvemos a practicar sobre los temas de derecho procesal. Así es que les deseo buen provecho y feliz noche. Gracias, Lick. Feliz día, Lick. Feliz noche. Feliz día del cariño. Gracias. Igualmente para todos, feliz noche, que la pasen bien. Feliz noche, Lick. Fin de semana y buen provecho, Lick. Igualmente para ustedes, gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche a todos. Nos vemos primero Dios el miércoles.